Muy buenas tardes, noches. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos sintonizan. Mientras buscamos Hebreos 4, 14 al 16, vamos a proceder a recordar lo que estuvimos compartiendo, ¿verdad? En la predicación pasada terminamos con este capítulo, con este versículo. Pues estábamos hablando acerca de la gracia de Dios en tiempos de crisis, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablar brevemente, va a ser más que una prédica, como un estudio acerca de la diferencia entre la misericordia y la gracia, ¿verdad? Vamos a hablar primeramente de la raíz, vamos a estar hablando acerca de las raíces hebreas, griegas, de donde vienen las palabras bíblicas, ¿verdad? De donde viene la palabra misericordia y de donde viene la palabra gracia. Antes, primero vamos a leer. Dice así, ¿verdad? La bendita palabra de Dios en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Muy bien. Este es el versículo que vamos a estar analizando más que nada el día de hoy. Déjenme poner esto por aquí. Ok. Sí, vamos a estar viendo la raíz de la palabra misericordia, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entendamos la definición de las palabras. Si nosotros no podemos entender la definición de las palabras, sobre todo la definición bíblica, sobre todo la definición que viene del griego y del hebreo, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de las palabras que vienen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vienen del hebreo y en el Nuevo Testamento vienen del griego. Entonces no son los mismos significados que pudiéramos traducir en cualquier diccionario español. Ajá. Entonces hay pequeñas o grandes diferencias. Entonces, por aquí tengo un, un diccionario que se llama el diccionario Strong. Ya nomás el grueso de este diccionario. Bueno, pues si yo desde que me acerqué a Dios y empezamos a servirle, pues lo compré, ¿verdad? Pero pues ahora ya es más práctico tenerlo en internet. Ya nomás buscas la palabra misericordia del diccionario Strong y ya te parece. Ahora es mucho más fácil, ¿verdad? Más sin en cambio, muchas veces tampoco nos podemos dejar guiar por lo que dice el internet, sino tenemos que ir a corroborar en fuentes que lo que se nos está presentando es verídico. Yo en este caso, al notar algunas incongruencias en la información que estuve buscando en internet, pues decidí sacar mi dantesco diccionario y volverle a dar una repasada, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces. Misericordia dice que misericordia viene del hebreo Gesed y quiere decir bondad, quiere decir amor, benevolencia, benignidad, bien, clemencia, favor, fidelidad, gracia, piedad y voluntad. Del griego viene del griego eleos y quiere decir solamente compasión, ¿verdad? De tal manera que la misericordia de Dios, a diferencia del significado que nosotros tenemos de misericordia, es que
precisamente este es la misericordia de la que nos habla la Biblia, es muy diferente a la cual nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando nosotros oímos la palabra misericordia, inmediatamente nos imaginamos como vemos en las películas, a alguien que lo están golpeando o queriendo matar y está pidiendo piedad o está pidiendo misericordia. No, aquí no es así. Aquí claramente dice que misericordia del hebreo quiere decir bondad, quiere decir amor, benevolencia, ¿sí? Benignidad, bien, clemencia, favor, fidelidad, gracia, piedad. Es algo así, ¿verdad? Es algo así como en sentido figurado, como cuando un hijo le llega a fallar a una madre o a un padre, ¿verdad? Comete un acto en el cual merece ser castigado, ¿verdad? Entonces, la misericordia ve la situación, ve a la persona más que a la situación, ¿verdad? Y tiene este sentimiento de amor, amor para con la persona que está cometiendo esto. Inevitablemente, vamos a decir, una persona, vamos a decir que el hijo robó y lo van a meter a la cárcel, ¿verdad? Entonces, esta madre, este padre, lo que llegan a tener es un sentimiento de no juicio, de no juzgarlo, sino de amarlo, ¿verdad? Amarlo, porque pues es su hijo. Ellos no están viendo la falta, no están diciendo, ay, te robó esto o el otro. Ellos dicen, ay, mi hijo va a ir a dar a la cárcel, ¿no? Entonces, la misericordia es un acto, también he visto varias definiciones, como cuando alguien mira de arriba hacia abajo, o sea que Dios nos está mirando, ¿verdad? Y está entendiendo nuestra situación humana, nuestras debilidades, está entendiendo nuestra fragilidad como seres humanos. Esa es la misericordia de Dios. No es despectiva, no nos está haciendo menos, al contrario, ¿verdad? Nos está tratando de entender. Ajá. Cosa que la misericordia que nosotros conocemos es una misericordia con soberbia, que mira, nos imaginamos que la persona que está teniendo misericordia de nosotros nos está viendo y nos está haciendo menos. No, la misericordia de Dios está hablando de qué quiere decir bondad, quiere decir favor, quiere decir benevolencia, bien, clemencia, fidelidad, gracia, piedad, voluntad de ayudar, voluntad de seguir siendo fiel, dice la palabra, dice la traducción del hebreo, ¿verdad? Debido a ese lazo sanguíneo o espiritual que se tiene entre ambas partes. Y por otra parte vemos la palabra que viene ya dijimos que del griego solamente quiere decir eleos y quiere decir compasión, ¿verdad? Compasión es ponerse en los zapatos de la otra persona. Como lo dice muy bien el versículo bíblico, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo Jesús, a Dios, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, y dice, por lo cual retengamos nuestra profesión, ¿verdad? Bueno, no lo estoy leyendo, estoy hablando de lo que recuerdo. Y termina diciendo, acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hasta aquí estoy terminando con la definición de la palabra de misericordia. Vamos a entrar a la de la gracia. ¿Por qué me interesó hacer este video? Obviamente, aparte de que lo vamos a presentar como predicación, ¿verdad? Para la iglesia de Alfa y Omega. Aparte también es un video informativo. Es bien importante que nosotros entendamos la definición
y la diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Porque parecieran muy parecidas. Ahorita vamos a ver la definición de gracia. Vamos a ver que es muy parecida. Pero en primer lugar, no es lo mismo, aunque en realidad ambas se complementan. Ni es lo mismo y también tiene diferente aplicación. ¿Sí? Aquí dice que la misericordia es que Dios está teniendo compasión de nosotros, que Dios está poniéndose en nuestros zapatos, en nuestro lugar, para entender nuestra fragilidad. O sea, nos está comprendiendo y por eso nos perdona. Esa comprensión viene de su amor, por eso está teniendo una misericordia, un favor. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia es muy conocida por la palabra griega charis. Realmente desconozco de pronunciaciones, ¿verdad? Pero en el diccionario la encontré como charis. Charis o charis, que bueno, viene siendo lo mismo por lo que estuve leyendo. Quizás una manera de pronunciarla, charis, pero viene en el diccionario Strong. De hecho es la palabra 5485, que también deriva de la 5463, ¿verdad? Charis, que viene de la raíz Jairo. Y todavía no digo. O sí, vamos a ver a la definición de gracia. La definición de gracia quiere decir, viene del griego charis o charis, y quiere decir merecer. Quiere decir aprobación, aprobar, ¿sí? Congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud y mérito. Charis viene de Jairo, y Jairo quiere decir estar alegre, estar feliz, estar calmadamente. Voy a volverlo a repetir. Gracia viene del griego charis o charis y quiere decir merecer, aprobación, aprobar, congraciado o congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito, ¿sí? Y viene de la raíz Jairo, que quiere decir calmadamente, estar feliz, estar alegre. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que gracia en comparación con misericordia, la gracia es otro, por decir un nivel, ¿verdad? Aún mayor de contentamiento de parte de Dios para con nosotros. Por eso dice, acércate pues para hallar misericordia y gracia. Primero la misericordia y después la gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Juan, lo estuvimos viendo en la prédica pasada, por eso no vamos a ir a Juan, porque ya lo vimos en la prédica pasada. Si tú no la viste, tú estás viendo este video, no viste la prédica pasada, bueno, te invito a que primero veas la prédica pasada, que fue la gracia de Dios en tiempos difíciles. O en Facebook está como la gracia de Dios en tiempos de crisis, porque se grabó una en Facebook y una la subí en YouTube. Entonces, Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y explica que el creador de los cielos y de la tierra, que fue el Hijo de Dios, vino para poder pagar por nosotros. Y que de la gracia, gracia también quiere decir poder, de ese poder y de ese favor, de ese contentamiento que el Padre tiene con su Hijo, estamos hablando de Dios Padre, Jehová, con Jesús, de ese contentamiento, de ese gozo, de esa alegría, por la obediencia que cumplió nuestro Señor Jesucristo y por el pago que hizo por nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos disfrutar, aunque parezca increíble, ¿verdad? Nosotros podemos disfrutar de
una relación con Dios gracias a que tomamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder presentarnos, dice la palabra de Dios, sin mancha, para poder presentarnos delante de Dios confiadamente, libres de culpa y libres de pecado. ¿Por qué? No por mérito propio, porque gracia quiere decir mérito, sí, y gracia también quiere decir gratuito, al igual que la misericordia. El que sea meritorio, el que sea gratuito, no quiere decir que no tuvo un precio. Sí tuvo un precio, pero el precio lo pagó Jesús. Y nosotros tomamos de esa gracia para poder presentarnos delante del Padre, delante de Dios. Pero antes de la gracia es necesario presentar el favor llamado misericordia. ¿Por qué? Cuando uno viene delante de Dios, ¿para qué viene? Primeramente, para que seamos, ¿verdad?, perdonados. Entonces, cuando uno pide el perdón de Dios, uno está echando mano de la misericordia de Dios. Dios dice, yo te entiendo, porque yo envié a mi hijo y fue tentado en todo, más sin en cambio no pecó, pero te entiendo porque puedo entender a través de él la debilidad que tú tienes como ser humano. Entonces, por lo mismo, recibes el perdón. Y una vez recibiendo el perdón, podemos acceder a lo que es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El charis, ese charis es el poder para poder vencer, para poder romper toda cadena, toda maldición, todo pecado, toda barrera, todo problema. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Para ganar, para vencer, para llegar a tener lo que necesitamos, ¿verdad? Primeramente estamos hablando de que si nosotros nos estamos acercando para pedir perdón a Dios, entonces la voluntad de Dios es, y dice, que Dios es fiel y justo para perdonarnos y para sanarnos, ¿sí? Otra vez dos palabras muy importantes, dice para perdonarnos y para sanarnos, ¿sí? Entonces la misericordia de Dios es la que nos perdona y la gracia es la que nos sana, de tal manera que la gracia es el poder de Dios que nosotros debemos de ocupar para poder cambiar nuestro pecado, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, estoy hablando de fortalezas que tenemos en contra, ¿sí? O fortalezas malas o debilidades de carácter, para cambiar, ¿sí? Para cambiar. Voy a hacer una pausa. Listo. Hice una pequeña pausa. Sí, para poder ir moldeando el carácter de Dios en nuestras vidas paulatinamente, progresivamente. Entonces, es un poder que nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos el derecho. Es un nivel, sí es un nivel también. Conocer la misericordia y la gracia es un nivel, pero ¿por qué? Porque la misericordia de Dios la tiene para con su creación. O sea que Dios puede tener misericordia y tiene misericordia aún de la gente que no conoce de Él. Y una vez que uno está en Cristo, pues puede tener un acceso mayor a la misericordia, pero uno ya como hijo de Dios tiene un acceso todavía mejor a la gracia. ¿Por qué estoy haciendo este video que está explicando la diferencia? Estuvo circulando mucho, hubo una predicación, en una predicación un pastor dijo que la misericordia eran las migajas de Dios. Y de ahí pues obviamente, ¿verdad? Pues empezaron a soltar una serie de divisiones, como
pues cuando no sabemos en qué sentido habrá dicho, ¿verdad? Este predicador eso. El problema está en que muchos empezaron a repetirlo. Y el problema está en que malinformamos a nuestra gente, a nuestras ovejas, cuando nosotros no nos damos a la tarea de escudriñar no solamente lo que dice la palabra de Dios, sino la etimología, la raíz de las palabras. Y empezó alguna gente a repetir que la misericordia eran las migajas de Dios. No, mi hermano. Obviamente salieron la gente que sí sabe de la escritura, ¿verdad? No me considero de esos, pero salió y dijo, no, ¿qué pasó? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y bueno, empezaron a sacar una serie y a criticar. Provocó un problema, ¿verdad? Porque ya el criticar y el que estemos divididos no es bueno. Y todo porque se nos hace a veces mucho fácil oír una palabra y repetirla como pericos. O entre pastores copiarnos las predicaciones, ¿verdad? A veces se nos hace fácil. Por eso es que hago este video, para que podamos entender un poquito más la diferencia entre la misericordia y la gracia de Dios. Sí, probablemente la gracia sea un nivel mayor, tanto de favor de Dios como del poder de Dios, como del amor de Dios. No, el amor es igual, perdón. Del poder y del favor de Dios. Sí, es mayor la gracia. Pero dentro de esa gracia ya está implícita la misericordia. Lo que te quiero decir con eso es la misericordia es la base. Es porque la misericordia es el amor, entonces es la base que sustenta esa gracia, ese poder para poder salir adelante. Sí, creo que me estoy explicando un poquito más. Antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, la gente tenía que pagar. Primero, el hombre falló. Después vivía sin ley. Después entró la ley. Y en la ley empezaron a pagar. No tengo el tiempo. A lo mejor después platicamos. Hacemos otra cápsula. Una predicación acerca de eso. En qué manera se pagaba antes. Por el pecado, ¿verdad? Pero después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ganando lo que ganó por nosotros pasamos ahora un tiempo, lo que llamamos un tiempo de gracia. Por eso invitaba y sigo invitando a pastores que predican acerca de los juicios de Dios, ¿verdad? Que tengamos cuidado con lo que nosotros predicamos, porque Juan 3:17 dice que Jesús no vino a juzgar, sino que vino a salvar. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis que el que acusa día y noche es el acusador. Y el que busca que esos juicios se ejecuten es el enemigo. Y nosotros, los seres humanos, porque somos engañados por el enemigo. Y cuando no somos engañados por nuestra debilidad, se ejecutan y ocurren cosas en la tierra. Pero en ningún momento por los juicios de Dios. Sí. Que Dios permitió, porque Dios puso esas leyes, sí, Dios las puso. Pero cada quien se da de topes sobre ellas, porque la palabra de Dios lo dice claramente, ¿verdad? No vengo a decir otra cosa, no vengo a abrogar la ley, dijo Jesús, ni yo muchísimo menos. La ley sigue. Pero hay una mejor manera de cumplir la ley, que es conociendo el amor de Dios, conociendo la gracia. Para eso es la gracia, es un poder para accesar al crecimiento, al desarrollo del Hijo de Dios, del cristiano. No es un dinero que Dios nos regala para andar comprando casas, coches, sí. No estoy diciendo que no. Como hijos de Dios, la voluntad de Dios es que seamos bendecidos. Pero primero ocupémonos de lo espiritual y sabemos que la misma gracia va a atraer lo material. No tenemos por qué estar ocupando nuestro tiempo haciendo declaraciones, atrayendo casas y carros, dinero y lujo, cuando lo principal es lo espiritual.
Y cuando lo espiritual está bien, la palabra de Dios es bien clara cuando dice, Dios honra a los que le honran. Yo nunca he visto una persona que esté mal delante de Dios y viva en pobreza. Pero muchas veces hacemos las cosas al revés. Y también tomamos la palabra y las predicaciones. Muchas veces las ovejas toman lo que quieren, ¿verdad? Oh, no, sí, la gracia de Dios, el poder de Dios, el favor. Porque la gracia de Dios dice mérito, gozo, donativo, favor, aprobar. Sí, es verdad que Dios nos puede aprobar ahorita muchas cosas por el favor de Dios, pero que no se nos olvide, la misericordia es la base de la gracia, está implícita la misericordia en la gracia. Y es principalmente para desarrollar lo espiritual, para crecer y parecernos cada día más a Cristo. Amén. Entonces, creo que hasta aquí creo que ha quedado clara la diferencia. Tanto la misericordia de Dios es un poder como la gracia de Dios es un poder mayor, sí. Tienen como, si nos damos cuenta, diferentes aplicaciones. La misericordia primero para alcanzar el perdón de Dios y la gracia para salir. Vuelvo a repetirlo para que no queden dudas, para que precisamente lo que está pidiendo la ley se pueda cumplir, pero a través del amor de Dios, a través del perdón de Dios, a través de la búsqueda de Él. Amén. Y entonces vamos a ir a 2 de Pedro 3:9 para que veamos una de las maneras en las que debemos de ocupar la gracia. 2 de Pedro 3:9. Recordemos que las cartas de Juan y de Pedro están casi al final. Para que podamos conocer, podamos 3:9 dije. Para que podamos conocer la voluntad de Dios. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo. A ver, permíteme un tantito. Estoy en 1 de Pedro. Permítame un segundo. 2 de Pedro 3:9. Una disculpa. Aquí está. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. Oiga, ponga atención a esto. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy importante. Sino que el Señor es paciente para con nosotros. ¿Para quién? Para con nosotros los que conocemos de Dios y también para los que no conocen de Él. Es un tiempo de gracia a partir de que vino Cristo. ¿Sí? Es un tiempo de gracia, es un tiempo de paciencia, es un tiempo de amor donde Dios está dando a conocer su amor, su paciencia, su bondad. Por eso no podemos contradecir y predicar de los juicios de Dios en estos tiempos. Y aún antes de hablar del juicio de Dios venidero, antes debemos hablar de su amor. Pero muchas veces somos incongruentes, queriendo atraer a la gente con miedo y diciéndole, es por amor. No, a lo mejor nosotros, a lo mejor por eso, porque nosotros, la mayoría de nosotros así fuimos tratados, a lo mejor por eso queremos traer hacia la gente a Cristo, ¿verdad? Porque esa es la verdad. O sea, sin hacernos la víctima, pues a todos somos, la mayoría, en su mayoría, hemos padecido de eso de que pues nos daban, ¿verdad? Nos pegaban y algunos hasta con hasta con el cable casi. Y en realidad pues con el pretexto de que por tu bien y que por amor, y pues no, ¿verdad? También ahí en esos golpes a veces también iban
implícito es los traumas y los corajes de nuestros padres, y nosotros también por generaciones también hacemos lo mismo. No estoy diciendo que nada más recibimos, también damos sin querer, así son las maldiciones. Por eso muchas veces quizás es que hacemos ese tipo este, de evangelizaciones. Pero si nosotros conocemos lo que es la misericordia de Dios, y no solamente la misericordia de Dios, sino que también su favor, su charis, su haris, para salir adelante, vamos a ver que es, el haris no es otra cosa que el poder para salir adelante y con paciencia, porque uno no sale de la noche a la mañana, los pecados no son gripa para que con un versículo se quiten. Y vemos y recordemos cómo solo la paciencia y el poder de Dios nos han ido cambiando poco a poco, y no estemos exigiéndole a la gente lo que nosotros no hacemos o no hicimos. Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Mejor prediquemos lo que dice Hebreos, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Bueno, ya estoy